Mis estimados amigos, esta semana vamos a continuar con nuestras conversaciones de arte y hoy día es un día muy especial porque queremos conmemorar y recordar a uno de los grandes artistas del arte universal. Me estoy refiriendo a Rafael Sanzio y queremos hablar de él porque el reciente 6 de abril de este mes se cumplen 500 años de su muerte. Pero también otro dato curioso, también nació en la misma fecha. Entonces se celebran dos fechas, pero lo que estamos celebrando es el fallecimiento de Rafael Sanzio. Rafael Sanzio es uno de los artistas más importantes del Renacimiento italiano. ¿Por qué uno de los más importantes? Porque si bien es cierto, él es uno de los grandes del Renacimiento, pero Rafael Sanzio nació en la ciudad de Urbino, una pequeña localidad, una pequeña residencia que pertenecía a Federico de Montefeltro, sobre la llanura de los Apeninos. Él, como todos los artistas de esta época, como lo fue Leonardo, como lo fue Miguel Ángel, pertenecieron en un comienzo de su carrera a un taller donde iban a formarse. Los talleres eran los lugares en el Renacimiento donde los artistas se formaban, donde los artistas se educaban, donde los artistas aprendían el oficio. Y él se va a trasladar a Perugia, al taller del maestro Perugino, y en este taller del maestro Perugino él va a aprender en 4 años lo esencial, lo fundamental, para poder emprender, ¿no es cierto?, su carrera artística. Después, Rafael va a estar en Florencia, va a llegar a Florencia, donde se va a encontrar con los grandes maestros que hemos comentado anteriormente, Leonardo, Miguel Ángel, conoce las obras de ellos, se empapa, se impresiona, se deja cautivar, pero Rafael comienza en esta época de Florencia a trabajar una serie muy importante. Y me voy a centrar en esta serie como para comentarla en general, porque nos vamos a centrar hoy día en otras 3 obras de Rafael que las vamos a ver más adelante. La serie de las Madonas. La mayoría de las personas ubican a Rafael por sus Madonas, las Madonas rafaelescas. Entonces, en este periodo florentino, Rafael va a pintar Madonas. Importantes ejemplos de la historia del arte son la Madonna de la Granada en Viena, la Madonna de Tempi en Múnich, la Madonna de Nicolini y la Madonna de la Gran Duca en el Palacio Pitti, por mencionar algunas, ¿no? Estas series, ¿no es cierto?, son interesantes, porque en las Madonas hay toda una composición simétrica, de orden, de composición, de equilibrio, que era un concepto que ya los artistas del Renacimiento venían trabajando desde la antigüedad clásica. Recordemos que los artistas del Renacimiento van a tener una mirada de descubrir el mundo griego y el mundo romano. Entonces, Rafael, siendo muy joven, en su quehacer, en su trabajo como pintor, va a sobresalir sobre el resto de los pintores. Va a ser un artista muy, muy interesante. Queremos ahora, en esta oportunidad, ya que el tiempo es un poco corto, centrarnos en 3 obras de Rafael Sanzio. 3 obras que van a ser importantes. 2 son obras que él las va a pintar en lo que son las estancias papales, las estancias de la asignatura, ¿no es cierto?, ¿no?, en el Vaticano, y la otra obra es un retrato de el conde Baltasar de Castiglione. Sobre estas 3 obras vamos a comentar hoy día y nos vamos a centrar hoy día sobre el quehacer de Rafael en la pintura. Después de la estadía de Rafael en Florencia, donde trabaja las Madonas, ya viene trabajando un dibujo acabado, depurado, ¿no es cierto?, él viaja a Roma en el año 1508 para pintar la estancia de la asignatura. El estancia de la asignatura son las habitaciones papales, son las estancias papales. Muchos de ustedes me estarán escuchando y si han tenido la oportunidad de estar en Roma, en el Vaticano, una de las cosas que se muestran en el Museo Vaticano son precisamente las estancias papales pintadas por Rafael. Nos vamos a detener en una obra muy interesante, muy importante, que tiene que ver con el conocimiento. Nos vamos a detener en la Escuela de Atenas,
o también la llamada la academia, ¿no? Esta pintura, ¿no es cierto?, de la Escuela de Atenas es muy importante porque Rafael hace un muy buen uso del espacio, ordena, estructura, coloca a los dos colosos de la filosofía antigua, a Platón y a Aristóteles en el centro, y junto a ellos a todos sus discípulos purulando, dando vuelta. Y era como un poco retomar esta enseñanza que hacían antiguamente los filósofos griegos en las plazas públicas. Tenemos ahí también que también Rafael trabaja con el concepto de ilusión, y trabaja con el concepto de ilusión que es la perspectiva. La perspectiva es un fenómeno plástico, es un fenómeno que fue descubierto por los artistas del Renacimiento. ¿En qué consiste esta perspectiva? Consiste en que un plano, una pintura plana, se le da la sensación de profundidad. Eso es la perspectiva, el gran descubrimiento del Renacimiento. Juega un papel muy, muy importante. Tenemos entonces en esta composición de la Escuela de Atenas están Platón y Aristóteles, estos dos grandes colosos de la filosofía. ¿Qué ocurre? Que también, si nos centramos en la figura de estos dos grandes filósofos, vemos cómo Rafael maneja perfectamente el concepto de escultura clásica griega, la figura de cuerpo entero. Y vemos cómo Rafael maneja la línea cerrada, se preocupa de los detalles de los pliegues. Y otro elemento más interesante, que en el centro de esta composición está coronada por una serie de arcos que nos dan esta sensación de profundidad. En esas cosas hay que fijarse, en esta perspectiva, en esta concepción del espacio, en esta distribución de los personajes. Es una composición muy interesante porque entra a jugar, ¿no es cierto?, con este concepto de el orden, que es un elemento que va a estar siempre presente en la obra de Rafael. La otra obra que tenemos que mencionar y que es importante, ¿no es cierto?, es la composición que está en las mismas estancias papales, que evoca un tema mitológico, que es el Parnaso. El Parnaso es el paraíso, ¿no es cierto? Es el lugar, el paraíso lo conocemos nosotros ahora, pero también como el Olimpo, ¿no? El lugar donde los dioses residían. Y en este tema del Parnaso, ¿no?, Rafael se centra en los dioses, y se centra en los dioses en una escena un poco bucólica, festiva, ¿no es cierto?, donde los dioses están disfrutando de un momento de solar, donde está también coronada al fondo. Fíjense cómo están los dioses en el primer plano, los principales dioses disfrutando, gozando, pero atrás está coronada por una serie de árboles, la naturaleza presente. ¿Por qué? Porque la naturaleza también era fuente de inspiración artística. Los árboles frondosos, ¿no es cierto? También hay una sensación ahí de plantear el tema de la perspectiva. Y lo interesante, ¿no es cierto?, en esta obra es que hace el uso, si nos vamos fijando en los personajes de los dioses griegos, él hace un uso perfecto de la línea cerrada. Y también, junto con hacer un uso perfecto de la línea cerrada en el dibujo, nos tenemos que fijar que tiene un dominio, este dominio que ella viene adquiriendo a través del tiempo, a través de los años, este dominio de la figura humana, este dominio del contorno humano, de las formas humanas, ¿no es cierto? Entonces, trabaja con un gran detalle cada uno de los elementos. Entonces, en esta pintura del Parnaso, que es muy, muy interesante, nos da esta visión del paraíso, ¿no es cierto? Este lugar idílico, este lugar de solaz. Bien, vamos a pasar a la otra obra que nos interesa, que es el retrato de el conde Baltasar Castiglioni, que está en el Museo del Louvre, ¿ya? Este retrato él lo va a hacer en el año 1519. En esta obra hay que fijarse, si vemos el cuadro, es un cuadro tratado en tonos ocres. Tenemos un contraste muy interesante entre la figura y el fondo. Un fondo de ocre, de tono café suave, y al centro de la figura del conde Baltasar de Castiglioni. Es una paleta de tono ocre, donde la figura del retratado resalta, él hace un juego de figura y fondo, juega con la figura y fondo. El fondo es más tenue, pero la figura se arma, se construye. Y otro elemento importante en esta obra del conde Baltasar de Castiglioni, el concepto del retrato. No olvidemos, mis queridos amigos, que ya en el Renacimiento de por sí plantea
al hombre como centro del universo, el hombre a escala humana. Entonces, de alguna manera, este retrato de Sebastián de Castiglione, que era un cortesano, ¿no es cierto?, que era un hombre de la corte, que se movía en la corte de Roma, de la corte pontificia, no, lo representa con mucha majestuosidad, con mucha solemnidad. El rostro de él es un rostro tranquilo, es un rostro armónico, ¿no? La mirada de él es serena. Son estos los elementos en que hay que fijarse: la figura, el fondo, el detalle de los ropajes, la mirada, la ornamentación. El personaje en su esencia y alma, bajo ese efecto de luz y de la sombra. Podemos apreciar cómo Rafael trabaja históricamente la indumentaria de este personaje, y cuando nos fijamos en Baltasar de Castiglione, vemos cómo es un hombre de buen vestir, es un hombre elegante. ¿Por qué? Porque él era un cortesano, era un miembro de la corte pontificia, y era un hombre que amaba las artes. Lo interesante de esta obra, ¿por qué me he querido detener en ella? Porque Baltasar de Castiglione va a llegar a una gran conclusión. Él concibe la sociedad de la época como una gran familia. Para él la sociedad era una familia era de la familia nuclear a la familia universal. Y finalmente, Castiglione, ¿no es cierto?, él concibe a la sociedad como familia, pero un gran elemento. Castiglione fue un gran protector de las artes. Él va a reflexionar y va a pensar, ¿no es cierto?, de que lo más importante son las artes, más allá que el mundo de la política o el mundo de la religión. Y eso que estaba él situado en un lugar absolutamente religioso. Él va a ser un gran difusor de las artes, va a propiciar todo tipo de actividad artística, desde banquetes, desde obras de teatro, desde regatas, etcétera, etcétera. Entonces, he querido señalar un poco brevemente la característica de estas tres obras, que me parecen interesantes para conocer un poco más a Rafael, y también me parece interesante para rendir un sentido homenaje y reconocimiento a los 500 años de la muerte de este gran artista del Renacimiento. Espero que hayan disfrutado de este comentario, y les deseo un muy feliz día del arte a todos los artistas. Un saludo fraterno en Domuchi.